Hola, ¿qué tal? Saludos a todas y todos. Mi nombre es Areni Yaidali y en este video voy a hacer un análisis al amparo 293 diagonal 2020 condonación de impuestos por COVID-19. Antes de entrar, sin embargo, en el estudio del asunto referido, me gustaría mencionar que mediante decreto de 6 de marzo de 2020 fue reformado el artículo 28 constitucional, quedando precisamente prohibidas tanto las condonaciones de impuestos como las exenciones de impuestos. La exposición de motivos que antecede a dicha reforma establece tres ideas fundamentales para abrir el análisis a la reforma que planteo. Primera, que las contribuciones son medidas con las que el Estado, dentro de su actividad financiera, puede allegarse de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Segunda, que de conformidad con el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, es deber de todos los gobernados contribuir con el gasto público de la manera en que establezcan las leyes y de conformidad con los principios de justicia tributaria. Y tercera, que con base en el 25 constitucional corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, se permita el pleno ejercicio de la libertad y de la dignidad de sus gobernados. A mí me parece fundamental esta parte, dado que hablamos de un contenido de tal relevancia que, reitero, es indispensable para el adecuado desarrollo de la libertad y de la dignidad de los gobernados. Seguimos. Posteriormente señala la exposición de motivos que las disposiciones tendientes a aligerar la carga tributaria de los contribuyentes mediante beneficios fiscales, como lo es la condonación de impuestos, deben de responder a criterios de justicia tributaria, es decir, los contenidos en el artículo 31, fracción cuarta, y además menciona el artículo 39, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, que confiere al Ejecutivo la facultad de condonar el pago de contribuciones y de sus accesorios. Párrafos adelante, además añade que parte de las condonaciones o gran parte de las condonaciones que sucedieron entre los ejercicios 2007 y 2018 se realizaron sin respetar los principios de justicia fiscal. Finalmente, y con base en el preámbulo establecido, se consideró indispensable la eliminación tanto de la condonación de impuestos como de la exención de impuestos. Al respecto, a mí me gustaría hacer dos anotaciones principales. La primera, que es errónea la apreciación contenida en la exposición de motivos en cuanto a que las condonaciones tienen la naturaleza de las obligaciones contenidas en el artículo 31, fracción cuarta, y que se deben regir por los principios de justicia tributaria. Es completamente erróneo. ¿Por qué? Pues porque precisamente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la naturaleza de esta figura, ha expresado que no comparten la naturaleza de los contenidos del artículo 31, fracción cuarta, dado que más bien se consiste en un gasto que realiza el Estado. Es decir, no es un no voy a recaudar, es un voy a gastar o voy a invertir para la consecución de un fin específico. Luego entonces no tiene que tener o no es regida por los principios de justicia fiscal contenidos en el 31, fracción cuarta. Segunda, que además he estado reiterando, se eliminan las excepciones fiscales. Híjole, esto es un poco difícil de entender, debido a que, por ejemplo, el artículo 15 de la ley del IVA señala entre diversas fracciones en la quinta
los servicios que están exentos de pago de este impuesto, y en la fracción quinta, los de enseñanza que prestan los establecimientos de particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en términos de la Ley General de Educación. Si entendiésemos a la literalidad el contenido del artículo 28, entonces estaríamos pensando que tanto este estímulo como diversos que contienen diversas normas fiscales, pues han quedado prohibidos o eliminados. Desde luego, no puede ser este el sentido de la reforma. Más bien, me parece, se trata de una deficiencia en su redacción que vale la pena anotar y que sobre todo vale la pena observar. Pues bien, ahora sí. A mí me gustaría empezar a hablar del amparo 293 materia de este asunto, explicando de inicio que no contamos con el documento de la demanda. ¿Por qué? Pues porque es un documento privado. Conocimos del asunto por noticias espectaculares que señalaban algo así como: empresa presentó amparo y recibió suspensión a favor para que no le cobren impuestos durante el COVID, ¿no? Por ahí estuvimos viendo en las noticias ideas similares, notas similares. El sentido de esta charla es un poquito aterrizar qué fue lo que se demandó, qué secuela ha seguido esta demanda y en dónde nos encontramos parados en este momento. Pues bien, voy a iniciar entonces, como comentaba, que no tenemos el documento de la demanda. Sin embargo, nos hemos basado tanto en el comunicado 035 y en el 037 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por virtud de los cuales ha informado de un recurso de queja promovido contra la suspensión provisional que se concedió al admitir la demanda de amparo, como en la resolución precisamente que recayó a dicha queja. Vamos a empezar entonces este pequeño análisis. El medio de control constitucional de que se trata es un juicio de amparo indirecto. La quejosa, una persona moral mexicana que es sujeto pasivo de diversas obligaciones fiscales. Autoridades demandadas, se mencionan varias en la sentencia pública que recayó a la queja presentada. Sin embargo, para efectos prácticos voy a invocar específicamente a dos: el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y la jefa del Servicio de Administración Tributaria. En esta parte voy a permitir leer un poquito para ser más literal y exacta. Entre los actos reclamados tenemos del presidente la inaplicación de lo dispuesto por los artículos 14, 25 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la inaplicación del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, que ya anticipábamos, confiere al Ejecutivo la facultad de condonar impuestos ante causas críticas. Se me ocurre y voy a inventar una pandemia. Del SAT, la aplicación de medidas de recaudación fiscal sin que exista, un medio de defensa para inaplicarlas, para hacerlas ineficaces o inefectivas. En los antecedentes fue expuesto que, con base en la declaración de emergencia sanitaria decretada por la Secretaría de Salud, la empresa de que se trata y en general el país ha sufrido diversos menoscabos, diversas afectaciones económicas y jurídicas, motivo por el cual los gobernados se ven afectados por las cargas tributarias, pese a que la normatividad constitucional contiene disposiciones que facultan al Ejecutivo a tomar medidas al respecto, entre las cuales medidas fiscales, pues finalmente pertinentes, ¿no?, para la mitigación de los efectos adversos que conlleva esta situación en que hoy nos encontramos en todo el mundo, pero bueno, para el caso que nos interesa, en México.
Se expone además que el Ejecutivo transgredió el artículo 31, fracción cuarta de la Carta Magna, así como el 25 constitucional, en cuanto a que es obligación de los poderes de la Unión establecer normas o legislaciones pertinentes para fincar las medidas de equidad que se deben observar para conservar o para preservar el desarrollo económico. Finalmente, se señala que el Ejecutivo cuenta con facultades que no ha ejercido o que se ha abstenido de ejercer, encontrándose omiso en pronunciarse de una obligación jurídicamente tutelada, en transgresión de la esfera jurídica de los gobernados. Con base en lo anterior, se solicitó la suspensión provisional de los actos reclamados, respecto de la cual el secretario en funciones de juez del juzgado al que le tocó conocer del asunto decretó la suspensión de plano. Para el efecto, y aquí me voy a permitir leer esta parte a su literalidad, para el efecto de que la autoridad responsable dicte las medidas y acciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 39, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de pronunciarse mediante resoluciones de carácter general sobre condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, en virtud de la situación en la que actualmente se encuentra el país. Inconformes, las autoridades responsables interpusieron recursos de queja. Por lo anterior, fue remitido al primer tribunal colegiado en materias civil y administrativa del Noveno Circuito las constancias conducentes para la substanciación. En los agravios promovidos, redactados por estas autoridades, se sostuvo que no procedía que se otorgara la suspensión de plano, toda vez que no se actualizó alguno de los supuestos de las hipótesis contenidas en los artículos 22 constitucional y 126 de la Ley de Amparo. Me voy a adelantar un poquito. La resolución recaída al recurso señaló que asiste la razón a las recurrentes porque efectivamente no debió concederse la suspensión de plano, dado que no se actualizó ninguno de los aludidos preceptos, supuestos dentro de los preceptos invocados. En consecuencia, el tribunal colegiado, al no existir el reenvío, revocó la suspensión de plano. En consecuencia, el tribunal colegiado, al no existir reenvío, revocó la suspensión y en reasumida jurisdicción analizó si se cumplieron o no los requisitos para la suspensión provisional contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, concluyendo que los contribuyentes no tienen el derecho de recibir condonaciones en razón de que no está constitucionalmente tutelada esta figura jurídica. A contrario censo, los contribuyentes, con base en el 31 fracción cuarta, tienen la obligación de contribuir con el gasto público. Por cuanto hace la Rectoría Económica del Estado, además, sostuvo que el artículo 25 constitucional no concede garantía individual que autorice a los particulares a exigir mediante el juicio de amparo de las autoridades que adopten criterios o medidas para el cumplimiento de las encomiendas constitucionales. Además mencionó que de decretar la suspensión provisional para efecto de que el Ejecutivo emita decreto, se afectaría el principio de relatividad, toda vez que el decreto que tuviese que publicarse sería aplicable para todo aquel gobernado que se encontrara en la misma situación o en igual situación que el demandante, sin que estos hubiesen tenido que acudir al juicio. Además añadió que con la negativa de la suspensión provisional no se deja sin materia el juicio de amparo, toda vez que el acto que se está reclamando de la autoridad responsable
no es de aquellos que requieran que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran. Por esa razón, finalmente, el colegiado, y aquí sí voy a externar mi opinión, a mí me parece que la autoridad se excedió en sus atribuciones, toda vez que no solamente revocó la resolución. Al entrar al estudio de si procedía o no la suspensión provisional y al percatarse o al considerar que no es procedente, en lugar de regresar el asunto para que la autoridad de origen, para que la autoridad que la dictó pudiera dictar una nueva, esta misma autoridad dictó su resolución negando la suspensión de plano, revocando la suspensión de plano y negando la suspensión provisional. Reitero, a mí me parece que se está violando el artículo 103 de la Ley de Amparo, pero bueno, esa es, insisto, solo una apreciación. Al tenor del caso analizado, voy a proponer el cuestionamiento siguiente. ¿Existe en México algún medio de defensa para que los gobernados podamos demandar del Estado una adecuada, eficaz y eficiente rectoría del desarrollo nacional, sin la cual se vuelve imposible el pleno ejercicio de la libertad y de la dignidad de los individuos, grupos o clases? Me parece que la sentencia que recaiga el juicio de amparo nos va a ayudar mucho a definir si efectivamente tenemos una manera de pedirle a nuestras autoridades actuar. Quizá no actuar del modo en que queremos u obligarlos a ejercer facultades potestativas, pero sí decididamente obligarlos a actuar para efecto de tener un resultado ordenado por la Constitución. Bueno, pues hasta aquí mi análisis. Me parece que este asunto tiene mucho más que revisar y tiene mucha tela de dónde cortar. Sin embargo, bueno, por cuestiones de tiempo, hasta aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias y hasta pronto.